En los anales de la historia militar hay historias de grandes victorias y amargas derrotas. Hay cuentos de heroísmo y de traición. Pero hay una historia que no encaja en ninguna de estas categorías. Es una historia que termina no con un estruendo, sino con un silencio aterrador. Un silencio que ha durado 2500 años. Imagina un ejército, no un pequeño pelotón, sino una fuerza masiva de 50.000 soldados profesionales, el orgullo de un imperio conquistador. Imagínalos marchando hacia el corazón del desierto más implacable del mundo, en una misión de castigo y conquista. Ahora imagina que ese ejército simplemente se desvanece. No son derrotados, no se rinden, simplemente desaparecen de la faz de la tierra, como si nunca hubieran existido. Esta no es la trama de una película de ficción. Esta es la historia del ejército perdido de Cambises. La historia de la tormenta de arena que, supuestamente, borró a un ejército del mapa. ¿Qué le sucedió a 50.000 hombres en el corazón del desierto egipcio? ¿Fueron víctimas de la furia de la naturaleza o de algo mucho más siniestro? Durante siglos, esta pregunta ha obsesionado a historiadores, arqueólogos y aventureros. Suscríbete al canal porque vamos a investigar uno de los mayores misterios sin resolver de todos los tiempos. Nuestra historia comienza en el año 525 a.C. El mundo antiguo estaba dominado por una superpotencia, el Imperio Aqueménida de Persia. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los persas habían forjado el imperio más grande que el mundo había conocido, extendiéndose desde la India hasta el Mediterráneo. Eran los amos del mundo. Y en el 525 a.C., el hijo de Ciro, Cambises II, puso sus ojos en el último gran premio que quedaba por conquistar, el antiguo y fabulosamente rico reino de Egipto. Cambises II era un hombre impulsado por la sombra de su legendario padre. Era ambicioso, despiadado y, según algunos cronistas griegos como Heródoto, propenso a la arrogancia y la locura. Su invasión de Egipto fue un éxito rotundo. En la batalla de Pelucio, el ejército persa aplastó a las fuerzas del faraón Psamético III. Cambises se proclamó a sí mismo faraón de Egipto, uniendo la corona del Nilo a la del vasto imperio persa. Pero consolidar el control sobre una tierra tan antigua y orgullosa como Egipto no era tarea fácil, y Cambises estaba decidido a no mostrar ninguna debilidad. Desde la capital egipcia de Menfis, Cambises planeó 3 expediciones militares para asegurar sus nuevas fronteras y expandir aún más su poder. Una fue contra la ciudad-estado de Cartago, su gran rival comercial, pero esta expedición nunca se materializó porque sus marineros fenicios se negaron a atacar a sus hermanos cartagineses. Otra expedición, liderada por el propio Cambises, se dirigió al sur, hacia el reino de Kush, en la actual Sudán. Esta campaña fue un desastre logístico. El ejército persa, mal preparado para las duras condiciones del desierto de Nubia, casi muere de hambre y se vio obligado a una retirada humillante, recurriendo incluso al canibalismo según Heródoto. Pero fue la tercera expedición la que entraría en el reino de la leyenda y el misterio. El objetivo de esta tercera fuerza era un lugar remoto y sagrado en el corazón del desierto occidental de Egipto, el oasis de Siwa. Siwa era famoso en todo el mundo antiguo por albergar el oráculo del dios Amón, un oráculo tan prestigioso que incluso rivalizaba con el de Delfos, en Grecia. ¿Por qué Cambises querría enviar una fuerza militar a un lugar tan aislado? Las razones no están del todo claras. El historiador griego Heródoto, nuestra principal y casi única fuente para esta historia, sugiere que Cambises estaba furioso con los sacerdotes del oráculo. Quizás se habían negado a legitimar su gobierno como faraón o habían emitido una profecía desfavorable sobre su reinado. La expedición, por lo tanto, era una misión punitiva: marchar a Siwa, destruir el templo y silenciar al oráculo para siempre. Otras teorías sugieren motivos más estratégicos. El oasis de Siwa era un punto clave en las rutas comerciales transsaharianas. Controlarlo significaría controlar una fuente de inmensa riqueza. Cualquiera que fuera la razón, en el año 524 a.C., Cambises ordenó que un ejército se preparara para la marcha,
Era una fuerza formidable. Heródoto afirma que estaba compuesta por 50.000 hombres. Este número puede ser una exageración, como a menudo ocurre en las fuentes antiguas, pero incluso si fuera la mitad, seguiría siendo un ejército masivo para enviar a través de uno de los entornos más hostiles del planeta. La fuerza partió de la antigua ciudad de Tebas, en el sur de Egipto. El plan era marchar a través del desierto hasta el oasis de Jarga, un conocido punto de parada en la ruta del desierto, y desde allí girar hacia el noroeste para un viaje de varios cientos de kilómetros a través del mar de arena abierto hasta Siwa. El relato de Heródoto sobre el viaje es escalofriantemente simple. El ejército, nos dice, llegó sin problemas al oasis de Jarga después de una marcha de 7 días. Este lugar era conocido como la Isla de los Benditos, un puesto de avanzada en el desierto. Allí, el ejército se reabasteció y se preparó para la parte más peligrosa del viaje. Lo que sucedió después, nadie lo sabe con certeza. Porque a partir de este punto, el ejército de 50.000 hombres desaparece de la historia. Heródoto cuenta la historia tal como se la contaron los propios egipcios, décadas después del suceso. Dice que el ejército persa partió del oasis de Jarga y marchó hacia Siwa, y que cuando se encontraban aproximadamente a mitad de camino, un viento del sur se levantó, violento y mortal, y levantó enormes columnas de arena arremolinada que sepultaron por completo a las tropas y así perecieron. Fin de la historia. 50.000 hombres con sus armas, sus armaduras, sus animales de carga y sus suministros, borrados de la existencia por una tormenta de arena. No hubo supervivientes, no hubo testigos, solo un ejército que una mañana marchaba hacia el horizonte y que por la tarde ya no existía. La descripción de Heródoto es tan breve como aterradora. No ofrece más detalles. No nos dice si Cambises envió partidas de búsqueda. No nos dice si se encontró algún rastro, algún escudo, alguna lanza medio enterrada en la arena. El silencio que sigue al relato es casi tan inquietante como la propia tormenta. El imperio persa, la mayor superpotencia de su tiempo, pierde una fuerza equivalente a 10 legiones romanas, y la historia apenas parece registrarlo. Es este silencio, esta ausencia total de información, lo que ha convertido al ejército perdido de Cambises en uno de los mayores y más perdurables misterios de la antigüedad. Durante siglos, la historia de Heródoto fue aceptada en gran medida como un hecho. Se convirtió en una especie de fábula moral, una advertencia sobre la arrogancia de los reyes y el poder invencible de la naturaleza o incluso de los dioses. Cambises, en su locura, había intentado desafiar al sagrado oráculo de Amón y los dioses lo habían castigado, desatando la furia del desierto sobre su ejército. Era una historia perfecta, casi demasiado perfecta. Pero, ¿es realmente posible? ¿Puede una tormenta de arena, por muy masiva que sea, aniquilar por completo a un ejército de 50.000 hombres sin dejar un solo rastro? Los viajeros del desierto han descrito durante mucho tiempo el Simún o Hamsin, vientos abrasadores que pueden levantar muros de arena de cientos de metros de altura, oscurecer el sol y asfixiar a cualquier ser vivo atrapado en su interior. Una tormenta de este tipo podría ciertamente matar a un gran número de personas por asfixia y desorientación. Podría enterrar cuerpos y equipos bajo metros de arena, pero enterrarlos tan completamente que durante 2 milenios y medio nadie ha encontrado ni una sola hebilla de cinturón, ni una sola punta de flecha. Pensemos en ello. Un ejército de 50.000 hombres no viaja ligero. Tendrían miles de camellos y caballos, carros de suministros, armas de hierro y bronce, armaduras, cascos, cerámica para el agua y la comida. Una enorme cantidad de material no biodegradable. Con el tiempo, los vientos del desierto mueven las dunas. Lo que hoy está enterrado, mañana puede quedar expuesto. Es casi inconcebible que una cantidad tan masiva de artefactos metálicos y óseos pueda permanecer completamente oculta durante tanto tiempo si estuviera esparcida por una zona de desastre. Otros ejércitos han perecido en desiertos.
En el año 53 a.C., las legiones romanas de Craso fueron aniquiladas por los partos en Carrae. Fue una derrota catastrófica, pero conocemos los detalles. Sabemos dónde ocurrió. No se desvanecieron. Esta improbabilidad ha llevado a muchos historiadores y arqueólogos modernos a cuestionar el relato de Heródoto. Empiezan a surgir preguntas incómodas. ¿Estaba Heródoto, que escribía casi un siglo después de los hechos, simplemente repitiendo un cuento fantástico que le contaron sus guías egipcios, quienes tenían todos los motivos para desprestigiar al conquistador persa? ¿O es posible que la historia de la tormenta de arena sea algo más siniestro? ¿Una cortina de humo? ¿Una pieza de propaganda antigua diseñada para ocultar una verdad mucho más humillante para el poderoso imperio persa? ¿Y si el ejército no fue víctima de una tormenta de arena, sino de un enemigo humano? ¿Y si los 50.000 hombres no fueron enterrados por la arena, sino masacrados en una emboscada? Esta es la teoría que comenzó a ganar fuerza en el siglo XX. El desierto no está vacío. Está habitado por tribus nómadas, maestros de la supervivencia y la guerra en ese entorno. ¿Podría una coalición de estas tribus haber aniquilado al ejército persa, que estaría agotado y vulnerable después de una larga marcha? ¿O, una posibilidad aún más intrigante, podrían haber sido derrotados por un ejército egipcio organizado? La historia nos dice que durante el reinado de Cambises hubo revueltas en Egipto. Un líder rebelde, un pretendiente al trono llamado Petubastis III, pero estaba activo en esa época. ¿Y si el ejército de Cambises no se dirigía a Siwa para destruir un oráculo, sino para aplastar la rebelión de Petubastis? ¿Y si, en lugar de aplastarla, fueron ellos los aplastados? Una derrota de 50.000 soldados a manos de un pretendiente egipcio habría sido una humillación insoportable para el imperio persa. Sería una catástrofe militar y un desastre de relaciones públicas. ¿No sería mucho más conveniente, tanto para los persas como para los egipcios posteriores, reescribir la historia? Para los persas, culpar a una tormenta de arena, un acto de los dioses, era una excusa honorable. Para los egipcios, se convertía en una poderosa leyenda de cómo sus dioses habían castigado al arrogante invasor extranjero. La historia de la tormenta de arena sirve a los intereses de todos, excepto a los de la verdad histórica. Esta es la encrucijada del misterio. Por un lado, tenemos el relato antiguo, dramático y sobrenatural de una furia divina manifestada como una tormenta. Por otro lado, tenemos la sospecha moderna, lógica y cínica de una derrota militar encubierta por la propaganda. Dos teorías completamente diferentes, ambas plausibles en su propio contexto. Pero sin pruebas, sin un cuerpo, sin un arma, todo seguía siendo especulación. El desierto guardaba su secreto, pero el desierto no puede guardar un secreto para siempre. Y en la era moderna, con tecnología que Heródoto nunca podría haber soñado, la búsqueda del ejército perdido de Cambises ha comenzado de nuevo. Arqueólogos armados con radares de penetración terrestre, imágenes por satélite y un conocimiento profundo de la geología del desierto han dedicado sus vidas a resolver este enigma de 2500 años. Y algunos de ellos afirman haberlo encontrado. El relato de Heródoto sobre la tormenta de arena que aniquiló al ejército de Cambises es dramático, poético y terriblemente conveniente. Para los antiguos era una explicación satisfactoria, una historia de arrogancia castigada por los dioses. Pero para la mente moderna es una historia llena de agujeros. La ausencia total de pruebas físicas, de un campo de batalla de 50.000 hombres, ha llevado a los investigadores a una conclusión casi unánime. La historia de la tormenta de arena, tal como la cuenta Heródoto, es con toda probabilidad una tapadera, una brillante pieza de propaganda para ocultar una verdad mucho más humillante: que un ejército persa, el mejor del mundo, no fue derrotado por los dioses, sino por los hombres. Esta teoría, la de una masacre en lugar de un desastre natural, ha sido el motor de la búsqueda moderna del ejército perdido.
Porque si fueron emboscados y aniquilados, entonces no estaríamos buscando 50.000 cuerpos esparcidos por cientos de kilómetros cuadrados de desierto, sino un único y masivo campo de batalla, un lugar de matanza concentrado, con miles de armas, armaduras y huesos esperando a ser descubiertos bajo la arena. La búsqueda del ejército perdido se convirtió, por tanto, en la búsqueda de la batalla perdida. Durante el siglo XX, numerosos exploradores y aventureros, atraídos por la leyenda, se adentraron en el desierto occidental de Egipto, esperando ser los que resolvieran el misterio. Pero el Gran Mar de Arena es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Es un área del tamaño de Irlanda, un paisaje de dunas gigantescas y cambiantes que pueden engullir cualquier rastro en cuestión de horas. Las expediciones regresaban con las manos vacías, derrotadas por la inmensidad y la hostilidad del terreno. El primer avance significativo llegó en la década de 1990. Un equipo geológico que trabajaba para una compañía petrolera estaba analizando la topografía de la región entre los oasis de Garga y Siwa. Descubrieron una antigua ruta de caravanas, desconocida hasta entonces, que discurría por un terreno más firme y con acceso a pozos de agua subterráneos. Esta ruta era una candidata mucho más lógica para un ejército que la ruta directa a través del mar de dunas. De repente, la búsqueda tenía un foco. El área de búsqueda se redujo de miles de kilómetros cuadrados a un corredor relativamente estrecho. Fue a lo largo de esta nueva ruta donde, en el año 2000, un equipo de la Universidad de Helwan en El Cairo hizo un descubrimiento electrizante. Encontraron fragmentos de cerámica, puntas de flecha de bronce y, lo más importante, restos humanos que parecían coincidir con la época del Imperio Persa. ¿Era este el primer rastro tangible del ejército perdido? Las noticias dieron la vuelta al mundo, pero la emoción duró poco. Las autoridades egipcias, por razones que nunca quedaron del todo claras, detuvieron la excavación y los hallazgos nunca fueron confirmados de forma concluyente. El misterio persistía. Luego, en 2009, dos hermanos gemelos italianos, Angelo y Alfredo Castiglioni, arqueólogos y cineastas, hicieron un anuncio que conmocionó al mundo. Después de años de investigación, afirmaron haber resuelto el enigma. Los hermanos Castiglioni argumentaron que la clave no estaba en el desierto abierto, sino cerca del propio oasis de Siwa. Su teoría se basaba en la idea de la emboscada. Sugirieron que el ejército de Cambises, agotado y sediento tras su larga marcha, fue atraído a una trampa por guías locales. Cerca de Siwa, en una llanura rodeada de rocas, descubrieron lo que creían que era el lugar de la masacre. Encontraron una cueva natural llena de huesos humanos, un enorme refugio rocoso que podría haber servido como puesto de mando, y esparcidos por la zona, cientos de puntas de flecha persas y una daga de bronce idéntica a las utilizadas por el ejército de Cambises. Para los Castiglioni, la historia estaba clara. El ejército no fue sepultado por una tormenta de arena, fue aniquilado en una batalla y los cuerpos fueron dejados a merced del desierto. Sin embargo, una vez más, la comunidad arqueológica se mostró escéptica. Los hallazgos, aunque intrigantes, no eran concluyentes. Sin una inscripción, sin un enterramiento masivo claramente persa, era imposible confirmar que esos restos pertenecieran al ejército perdido y no a cualquier otra de las muchas escaramuzas que tuvieron lugar en el desierto a lo largo de los siglos. La teoría más sólida y aceptada hoy en día por muchos historiadores proviene del trabajo de la egiptóloga holandesa, la profesora Olaf Kapper. Kapper argumenta que la respuesta no está en Siwa, ni en medio del desierto, sino mucho más al sur, en el oasis de Dakhla. Su investigación se basa en el descubrimiento de un antiguo bloque de templo en Dakhla. En ese bloque encontró inscripciones que detallaban el gobierno de un faraón rebelde egipcio llamado Petubastis III. Lo más sorprendente es que las inscripciones afirman que Petubastis III derrotó y capturó al ejército del enemigo persa en una gran batalla. De repente, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar.
¿Y si el ejército de 50.000 hombres nunca fue a Siwa? ¿Y si su verdadera misión era marchar hacia el sur, hacia Dakhla, para aplastar la rebelión de Petubastis? Según la teoría de Kaper, el ejército persa llegó a Dakhla, pero en lugar de una victoria fácil, se encontraron con una feroz resistencia egipcia. Fueron derrotados y los supervivientes capturados. El destino del ejército no fue una tormenta de arena, sino una humillante derrota militar a manos de un rebelde local. Esta versión de los hechos explicaría perfectamente por qué la historia fue suprimida. Para el imperio persa, admitir una derrota de esta magnitud habría sido un desastre propagandístico. Habría inspirado más rebeliones en todo su vasto imperio. Era mucho más fácil y mucho más honorable decir que los dioses, en forma de tormenta de arena, habían destruido a su ejército. Y aquí es donde el relato de Heródoto se vuelve aún más fascinante. Heródoto escribió su historia casi un siglo después, basándose en lo que le contaban en Egipto. Para entonces, el sucesor de Cambises, Darío el Grande, había aplastado la rebelión de Petubastis y reconquistado Dakhla. Darío era un maestro de la propaganda. Es muy probable que fuera él quien inventara, o al menos popularizara la historia de la tormenta de arena para borrar la humillante derrota de su predecesor de los registros históricos. Cuando Heródoto visitó Egipto, la historia de la tormenta ya era la versión oficial. Era la historia que todo el mundo contaba. Y Heródoto, como buen historiador, simplemente la registró. La tormenta de arena, por lo tanto, no fue un evento meteorológico, sino una tormenta de desinformación, una de las campañas de noticias falsas más exitosas de la historia antigua. Así que, después de 2500 años, es posible que finalmente tengamos una respuesta. El ejército perdido de Cambises no está esperando a ser descubierto bajo una duna gigante en medio de la nada. Probablemente fue derrotado en batalla cerca del oasis de Dakhla. Sus hombres no fueron enterrados vivos, sino que murieron en combate o fueron tomados como prisioneros. El misterio del ejército perdido no es un misterio de la naturaleza, sino un misterio de la historia. Un asesinato político de la verdad, perpetrado por un imperio que no podía permitirse mostrar debilidad. Pero incluso si esta teoría es correcta, el legado del ejército perdido trasciende los hechos históricos. La imagen de 50.000 hombres siendo tragados por el desierto es demasiado poderosa para ser borrada por la lógica académica. Ha capturado la imaginación humana durante siglos. Ha inspirado novelas, poemas, películas y videojuegos. Se ha convertido en una metáfora de la fragilidad del poder humano frente a la inmensidad de la naturaleza. Es un recordatorio de que los imperios, por muy grandes y poderosos que sean, pueden ser borrados no solo por otros ejércitos, sino por el simple paso del tiempo y las arenas movedizas del desierto. La búsqueda, sin embargo, no ha terminado. Los arqueólogos siguen peinando el desierto occidental, con la esperanza de encontrar esa prueba definitiva, un enterramiento masivo, un campamento persa, una armadura con el sello de Cambises. Quizás un día una tormenta de arena moderna revele lo que otra tormenta, ya sea real o metafórica, ocultó hace tanto tiempo. Quizás un día los 50.000 fantasmas del ejército de Cambises finalmente puedan contar su propia historia. Pero hasta entonces permanecen como uno de los mayores enigmas de la historia militar, un ejército perdido en la leyenda, un recordatorio silencioso de que el desierto rara vez entrega sus secretos, y que la historia, a menudo, es escrita no por los que dicen la verdad, sino por los que tienen el poder de contar la mejor historia. Gracias por acompañarnos en esta investigación sobre el ejército perdido de Cambises. Si los grandes misterios sin resolver de la historia te fascinan tanto como a nosotros y quieres seguir desenterrando los secretos del pasado, suscríbete al canal, deja tu comentario con tu propia teoría y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima expedición a lo desconocido. Hasta la próxima.